Hay lugares en el océano que parecen tranquilos desde la superficie. Agua clara, arena blanca, horizontes sin amenazas visibles. Pero debajo de esa calma aparente, pueden existir estructuras capaces de arrastrar a una persona hacia la oscuridad absoluta en cuestión de segundos. En este episodio, recorremos 3 historias reales de buceo que terminaron de la peor manera posible. Decisiones ordinarias se cruzaron con fuerzas invisibles que no dan margen para el error. Aunque los eventos son relatados sin detalles gráficos, las circunstancias son profundamente perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. El hombre que atravesó la oscuridad. Frente a la costa atlántica de Florida, cerca de Orlando, existe una franja de islas barrera donde miles de personas viven rodeadas por el mar. Una de ellas es Hutchinson Island. Entre 2 playas públicas hay algo que no forma parte del paisaje natural. Una boya amarilla de 8 pies que sobresale del agua a varios cientos de metros de la costa. No es decorativa. Señala la presencia de una estructura masiva sumergida. Bajo el agua se elevan 3 enormes pilares de piedra que se conectan entre sí, tan grandes que pueden distinguirse desde satélites. Es necesario acercarse en bote y sumergirse para comprender su escala. En julio de 2015, 2 amigos de la secundaria, Chris y Robert, navegaban por esa zona con sus familias. Cuando se aproximaron a la boya, notaron una silueta gigantesca bajo la superficie. Movidos por la curiosidad, amarraron la embarcación a la boya, se equiparon y descendieron. Chris tomó la delantera hacia una de las aberturas en la base de los pilares. Notó una corriente suave que fluía hacia el interior, algo que en principio no parecía alarmante. Pero en segundos, esa corriente cambió de intensidad de forma antinatural, transformándose en una fuerza poderosa que no daba tiempo para reaccionar. Antes de que pudiera retroceder, Chris fue violentamente succionado hacia el interior y desapareció en la oscuridad. Robert observó la escena desde atrás. Un segundo su amigo estaba frente a él, al siguiente ya no estaba. Se alejó rápidamente y ascendió a la superficie para alertar a los que estaban en el bote. Dentro de la estructura, Chris era arrastrado por una corriente tan intensa que apenas podía mantener su máscara y su regulador en su lugar. Logró encender su linterna, pero la luz fue absorbida por una negrura total que parecía extenderse en todas direcciones. Comprendió que debía existir algún sistema que estuviera succionando volúmenes masivos de agua, probablemente turbinas o mecanismos en funcionamiento hacia los cuales estaba siendo impulsado sin control. El pensamiento de que podría ser lanzado contra aspas giratorias lo llevó a considerar quitarse el regulador para evitar un destino aún más aterrador, pero la imagen de su familia apareció en su mente y lo obligó a aferrarse a la vida. En medio de esa negrura apareció a lo lejos un punto diminuto de luz. A medida que el flujo lo arrastraba, esa claridad se expandió hasta que, de forma casi instantánea, emergió en agua iluminada por el sol, rodeado por peces. Había sido succionado hacia el sistema de captación de agua de la planta nuclear St. Lucie. La tubería por la que había viajado tenía 16 pies de diámetro y era capaz de succionar 500,000 galones de agua por minuto. Chris nadó hacia la superficie del recinto y pidió ayuda. Los trabajadores no podían comprender cómo alguien había terminado dentro del sistema de captación. Mientras él llamaba a su esposa, ella estaba en contacto con el servicio de emergencias reportando su desaparición. Cuando atendió la llamada de Chris, el impacto emocional fue inmediato. La línea entre la desaparición permanente
y la supervivencia había sido tan delgada que apenas dejó espacio para procesarlo. Más tarde, Chris presentó una demanda argumentando que no había señalización visible que advirtiera sobre el peligro extremo. No era la primera vez. En 1989, otro buzo había sido succionado de manera casi idéntica y también sobrevivió. La superficie del océano seguía luciendo igual, con turistas disfrutando del agua sin imaginar que bajo esa calma existía un sistema industrial capaz de absorber 500,000 de galones por minuto. Pero esta no sería la única historia donde una tubería submarina se transformaría en un túnel sin retorno. 1,200 pies sin salida. Cuando el petróleo es extraído del lecho marino, su transporte puede realizarse mediante enormes buques o mediante sistemas de tuberías submarinas que recorren kilómetros. Algunas alcanzan casi 2 metros de diámetro, dimensiones suficientes para que una persona pudiera desplazarse en su interior si estuvieran vacías. En febrero de 2022, 5 buzos comerciales se reunieron en la bahía de Paria, frente a la costa de Trinidad, para realizar mantenimiento en una tubería de 36 pulgadas de ancho. La sección donde trabajarían era vertical, sobresaliendo del mar. Instalaron una cámara metálica y bombearon aire para desplazar el agua, creando un espacio parcialmente seco. 4 hombres ingresarían, mientras un quinto permanecía como buzo de rescate. Mientras desmontaban pernos de las bridas que unían los segmentos, ocurrió algo imprevisto. Una fuerza de succión masiva se generó dentro del sistema, y en segundos, los 5 hombres fueron arrastrados hacia el interior. La tubería descendía verticalmente 55 pies hasta el fondo marino, donde se conectaba con una sección horizontal que se extendía 1,200 pies en oscuridad total. Desde el exterior, los trabajadores enviaron una señal de emergencia. Entre quienes recibieron la alerta, había un hombre que se encontraba en una embarcación cercana y que resultó ser hijo de uno de los buzos atrapados, además de ser buzo él mismo. Sin esperar equipos especializados, se equipó con un sistema de suministro de aire conectado por un cordón umbilical y descendió. Tras avanzar unos 50 pies, logró encontrar al buzo designado como rescatista justo después de la curva. Lo tomó y comenzó a arrastrarlo hacia la salida mientras escuchaba sonidos provenientes de la sección horizontal, indicios de que otros aún estaban con vida. Una vez sacó al primer sobreviviente, regresó inmediatamente al interior, pero solo halló parte del equipo de buceo de los demás. Continuó hasta el límite de su cordón umbilical, sin poder penetrar más en la sección horizontal. Al salir por segunda vez, la Guardia Costera había llegado y determinó que la operación era demasiado peligrosa para continuar sin planificación. Con el paso de las horas, se confirmó que el buzo rescatado había visto a 3 de los hombres en una bolsa de aire dentro de la tubería, uno de ellos gravemente herido, compartiendo aire mientras esperaban ayuda. La información generó una tensión insoportable, pero no se permitió que nadie más ingresara hasta varias horas después, cuando enviaron una cámara sumergible. El dispositivo avanzó solo 120 pies antes de encontrar tanques de aire que bloqueaban el paso, eliminando cualquier posibilidad inmediata de rescate. 3 días después, 3 de los hombres fueron localizados en una zona más profunda. Habían fallecido. El cuarto fue encontrado 6 días más tarde. Nunca se estableció con precisión qué provocó la succión repentina. Lo único incuestionable era que un entorno diseñado para transportar material industrial a gran escala se había convertido en un túnel sin salida para 4 hombres entrenados y experimentados. A diferencia del caso anterior,
Donde un buzo recreativo logró atravesar el sistema y salir con vida, aquí la combinación de diámetro reducido, fluido denso y distancia prolongada eliminó cualquier margen para la improvisación. En el océano, las estructuras industriales no anuncian su poder con advertencias visibles. Y cuando algo falla, la respuesta depende de protocolos estrictos que no siempre permiten actuar con la rapidez que la supervivencia requiere. Sin embargo, el océano no solo plantea riesgos cuando se interactúa con infraestructura industrial. Incluso en aguas aparentemente tranquilas, la combinación de equipo inadecuado, condiciones adversas y decisiones apresuradas puede desencadenar una cadena igualmente irreversible. Bajo el lago helado. A los 15 años, Lynn ya había obtenido su certificación de buceo recreativo y había explorado arrecifes en Australia. Su espíritu aventurero la llevó a recorrer 7.000 millas por carretera, acompañada solo por el perro de la familia. A los 18, decidió retomar el buceo con mayor intensidad y se inscribió en un curso avanzado de aguas abiertas en el Parque Nacional Glacier, Montana. El primer ejercicio fue en Silly Lake, un lago con agua a pocos grados del congelamiento. Lynn alquiló un traje húmedo, pero solo pudo completar la inmersión porque otro estudiante le prestó una segunda capa para reforzar la protección. La siguiente inmersión, programada para el 1 de noviembre en Lake McDonald, sería más exigente. Mayor altitud, agua más fría y flotabilidad alterada por la presión atmosférica. Los instructores recomendaron que Lynn usara un traje seco. Alquiló uno personalizado y se reunió con el grupo en el estacionamiento cerca del lago, rodeado de montañas cubiertas de nieve. Llegaron cerca de las 4 de la tarde, con menos de una hora antes de la puesta de sol. Mientras Lynn se colocaba el traje, ella y los instructores notaron que faltaba una manguera esencial que permitía inflar y desinflar el traje durante el descenso. En lugar de cancelar la inmersión, decidieron que usaría su dispositivo de control de flotabilidad, BCD, para compensar. Además, no usaron un cinturón de lastre con liberación rápida. Distribuyeron 24 libras en bolsillos del traje y otras 20 dentro del BCD. Con el sol descendiendo, el grupo ingresó al agua alrededor de las 5 de la tarde. Lynn y los otros 2 estudiantes descendieron a unos 15 pies para aclimatarse. 5 minutos después, una de las estudiantes, de 14 años, comenzó a tener dificultades por el frío, y un instructor la acompañó de regreso a la superficie. Durante ese tiempo, nadie notó que el traje seco de Lynn comenzaba a comprimirse alrededor de su cuerpo por la presión. Sin experiencia previa con traje seco y sin la manguera para añadir aire, probablemente interpretó esa sensación de ajuste como algo normal. Cuando el instructor regresó, el grupo descendió a 60 pies. A esa profundidad, la falta de inflado del traje se volvió crítica. El material se apretó con fuerza alrededor de su torso, restringiendo su movilidad y dificultando su respiración. Lynn se apoyó en un escalón natural del fondo y se dio cuenta de que apenas podía mover las piernas y los brazos. Intentó impulsarse hacia arriba, pero la combinación de peso extra y presión la mantenía anclada. Comenzó a agitar los brazos para captar la atención del instructor, que miraba en otra dirección. El otro joven buzo notó sus movimientos frenéticos y nadó hacia ella. Pero en el proceso, Lynn perdió estabilidad, se inclinó hacia atrás y cayó por el borde del escalón hacia una zona más profunda, iniciando un descenso rápido y descontrolado. El joven intentó sujetarla, pero la flotabilidad negativa era tan extrema que ambos continuaron hundiéndose. Él trató de estabilizarla, pero el peso acumulado hacía que el cuerpo de Lynn actuara como un ancla.
En medio del descenso, intentó localizar los pesos para liberarlos, pero estaban en bolsillos integrados, no en un cinturón de liberación rápida. A mayor profundidad, el regulador salió de la boca de Lin. El joven compartió su propio aire mientras intentaba mantenerla a flote, pero cada respiración se volvía más crítica. En un esfuerzo final, la impulsó hacia arriba con toda la fuerza que pudo, pero el peso y la presión neutralizaron el movimiento. Enfrentando la posibilidad real de quedarse sin aire, tomó la decisión más difícil de su vida y la soltó para ascender en busca de ayuda. A 105 pies, inició un ascenso rápido y alertó a los instructores. Ellos descendieron de inmediato, pero no la encontraron en el primer intento. Tuvieron que regresar a la superficie para cambiar tanques. En el segundo descenso, localizaron a Lin a 127 pies, inmóvil en el fondo. El agua helada y la falta de aire habían tenido consecuencias irreversibles. Antes de ascender con su cuerpo, debieron retirar los pesos que la mantenían anclada. Esa noche, los padres de Lin recibieron la llamada que ningún padre espera. Lake McDonald siguió reflejando las montañas nevadas en su superficie tranquila, sin revelar la profundidad abrupta ni las condiciones técnicas que contribuyeron al accidente. A diferencia de las historias anteriores, donde la infraestructura industrial y la potencia mecánica jugaron un papel determinante, aquí el entorno natural y la configuración del equipo bastaron para desencadenar una secuencia irreversible. 3 historias reales. 3 descensos donde la superficie dejó de ser una opción. En el buceo, cada variable importa: temperatura, altitud, tipo de traje, ubicación del lastre. Cuando varios factores se alinean en la dirección equivocada, el resultado puede desarrollarse con una velocidad que no deja espacio para corregir errores. Las aguas profundas no distinguen entre experiencia y entusiasmo. Una vez que el descenso supera el punto de control, la superficie puede convertirse en una meta inalcanzable. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Si hubieras estado ahí, ¿habrías confiado en que todo estaba bajo control? ¿O habrías escuchado esa sensación de advertencia? Esto es Tenebrífico. Nos vemos en el próximo episodio.